cuento fuera. Por ejemplo, él tiene un producto que es crítico y siempre le echa la culpa a él, básicamente. La culpa siempre la tienen ellos. Es lo que decía al principio, ¿no? Si no funciona, al usuario le da igual, no funciona Lidl Plus, es que no funciona Lidl Plus. Tenemos ese grande, pero ese grande sí que no está en los de producto, los squads, está a nivel de customer service, que tienen como botoncitos, esto rojo, verde y tal. Y luego a partir de ahí sí que tienen cada uno qué es la parte, el microservicio que no está funcionando y cuál es el journey que no está funcionando, ¿vale? Pero sí que es verdad que, y eso hace un año, hace 2 años ya, en Navidad, Edu, el CEO nuestro, metió a todos los POs en una sala diciendo justamente esto. Si no funciona uno de vosotros y tira el resto, no funciona Lidl Plus. No es que no funciones tú, es que no funciona Lidl Plus. Entonces esto es, que funcionen todos, significa que funcionará lo de arriba. Eso también. ¿Vale? El consejo es que lo metan todos. Sí, que llegue el CEO. No, eso sí, ¿eh? Si no tienes el apoyo de negocio, Estás jodido. estás jodido. Un aplauso que le digo. Estás jodido. Gracias, Rafael. Pero podemos seguir, o sea, te puedo contar mis miserias del último año. Él lo sabe. ¿Han sido miserias? Estoy empezando a ver reflejado lo que me estabas contando, por eso digo, Es que tu opinión particular. mi opinión particular es que necesitas que el CEO meta a la gente en una sala, por si tienes un outage. Yo creo que sí. Y a Y partir dentro de de los ahí. equipos también tiene muchas complejos esto, porque no hace mucha pelota de equipos. Oye, tengo no sé cuánto, estoy fallando. No, mira, yo no estoy fallando. Y no estoy fallando, o sea, si el fallo no está dando, o sea, si hay mucha pelota, porque al final, si cada uno la fuente de sacar de datos distintos, también tiene conflicto. Si es el sitio donde tienes todo. Si quiere que no más tiempo, ¿eh? No, tú ya sabes cómo está tu error. Aquí está. No lo he puesto de ejemplo, pero sí. Porque es el último que tengo pintado. Gracias. Se redactó un email con un link y tal y se mandó a la era un plan de marketing que había redactado el link y todo todo en verde, ¿no? O sea, el problema es que he puesto era ¿Está encendido? Vale, que elegir. Está encendido. Está ahí. Sí. Pues ahí está. Genial. ¿Tienes algún vídeo? No. Me ha gustado que supieras que Gracias. era una charla ping-pong, ¿sabes? Como que me aburría apenas digo, y salió, ¿sabes? Gracias. Yo creo que sabes eso viene por el tema de los parques que tiene. Alguien de dictado dijo, bueno, esto tarda mucho más en hacer algo. ¿Se me escucha bien así? Sí, ¿no? Perfecto. Genial, pues bienvenidos aquí en esta sesión. Vamos a hablar de Platform Engineering. Muchísimas gracias. A ver,
Eso, vamos a hablar de Platform Engineering, de DevSecOps, el camino hacia donde llegamos, desde un punto de vista de producto, ¿vale? Creo que me voy a poner por aquí para que lo veáis. Desde un punto de vista de producto, pues creo que el año pasado di una charla parecida de Platform Engineering, un poco más metiéndonos en materia de qué es que hay que hacer, etcétera. Aquí lo que quiero un poco transmitir, pero repito, o sea, cualquier pregunta que tengáis, o oye, ¿cómo lo hacéis?, o etcétera, pues podemos entrar, ¿no? Pero a priori lo que quiero transmitiros un poco es cómo venderlo, cómo trabajar en ello y cómo hacerlo producto, aunque sea una cosa hiper mega de ingenieros, que es para ingenieros, por ingenieros y cambiando un par de detalles del chip, cómo lo mejoramos, ¿no? Entonces, nada, pues muchísimas gracias a los sponsors, etcétera, que hacen posible que siempre, todos los años, podamos venir aquí al ThunderConf. Y un poquito, soy Dachi, aquí me podéis encontrar siempre en @soydachi por todos lados. Y en National Nederlanden pues estoy trabajando ya muchos años, he pasado por todos los lados y ahora mismo pues hago cositas de plataforma. También estoy lanzando lo de Arcasiles Group, así que si os mola arte, cultura, música y tecnología, pues ahí habrá un montón de cosas. Y aparte, pues también de vez en cuando me dedico a tocar y cantar y esas cosas, ¿no? Entonces es un mundo que también lo practico, así que habrá que compartirlo. Arcasiles es este logo, por si os va sonando en algunos lados, pues ahí estaremos. Y tenemos una comunidad muy bonita aquí en WhatsApp, si queréis entrar, totalmente libre, donde organizamos eventos, colaboramos, etcétera, y hacemos que seáis partícipe y que todos hagamos ahí, ¿no? Entonces vamos a ver el camino de DevSecOps hacia Platform Engineering, ¿no? Y todo lo que vimos, todos los stoppers y todos los controles y qué hicimos bien y qué hicimos mal, hasta llegar a tenerlo como producto, ¿no? Y a día de hoy seguimos trabajando nosotros, por lo menos, para ir mejorando, porque eso es un camino que es con el tiempo, es decir, nunca se termina, ¿no? Simplemente muy pequeño, DevSecOps, yo creo que, o DevOps, todo el mundo lo conoce. ¿Hay alguien que no lo conoce? Perfecto, genial. Pues DevSecOps, al final, que tenemos un montón de puntos de controles, ¿no? De que tenemos que ir haciendo análisis de calidad y de seguridad y controles de commits, etcétera, ¿no? Para ir cumpliendo esas compliances, ¿no? Entonces, ¿soléis hacer security analysis, security test plans, unit testing? Unit testing sí, ¿no? Unit testing está bien, pero bueno, ¿soléis hacer SAST, DAST? SAST sí, ¿no? SAST rollo SonarQube, Sonar Cloud, o SAST ya alguna herramienta específica de seguridad porque vienen que quieren tener eso ahí que tarda 40 minutos en ejecutarse. Sí. Vale. Penetration testing. ¿Sí? ¿No? ¿Manual? ¿Lo soléis hacer? Al final, pues nosotros como empezamos es que tenemos un hacker que nos toca los cojones. Cada vez que intentamos desplegar algo, siempre viene e intenta romperlo todo. Y claro, si es buen hacker, normalmente lo consigue. Luego ya tenemos todos los controles a día de hoy que es súper difícil, ¿no? Que no se puede hacer mucho más, pero ahí está. Vale, entonces lo que solemos integrar en el DevSecOps, después del DevOps, que es básicamente viene del Agile, es una cultura, es un movimiento de trabajo, es una colaboración de poner a dos compañeros que no se llevaban muy bien, que es desarrollo y cloud y infraestructura, ponerlos juntos y que se empiecen a llevar bien, ¿no? Es meter todos estos puntos de control. Entonces, ¿cuál ha sido el problema actual? Que hemos podido ver, ¿no? Ahora podemos pensar cuál ha sido un problema, uno de los mayores problemas aquí de DevSecOps.
El tiempo en invertir para crear todo esto, ¿vale? La cultura también muy importante, pero yo creo que sobre todo la complejidad, ¿no? Hemos visto un montón de controles que hemos visto ahí, que teníamos que tener un pentester, teníamos que tener SAST, DAST, tenemos que tener aprobaciones, ¿no? Para que en el pull request vaya, pero que luego cuando desplegamos y luego qué entorno es, pero es que ese entorno le pertenece a QA o aceptación, y entonces ellos son los owners y ellos deciden si quieren probarlo ahí o no, ¿no? Y dices tú, ¿cómo automatizo yo esto? ¿No? Ahora mismo, ¿cómo cojo todo esto y lo pongo de una manera automatizada y que beneficie a los ingenieros, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha pasado al principio. Hemos hecho DevSecOps en la empresa, ¿vale? Pues yo, suerte que en National Nederlanden he pasado casi por todos lados. Yo he sido de esa mobile developer, ¿no? Pues ahí cuando empezamos con Gusenet por Levante, una comunidad muy, muy bonita. Yo era desarrollador mobile, luego estuve un rato en cloud, cuando creamos el departamento cloud, luego APIs, cuando estábamos en APIs, y al final, por circunstancia, dijeron, venga, pues ahora ya que más o menos has tocado todos los palos, Platform Engineering, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer esto, empezamos a hacer DevSecOps y actualmente hay algunos pasos que hay aprobaciones y más que ayudar, al final lo que hacemos es estorbar, ¿no? Porque lo que hay que conseguir es que nosotros la automatización sea de una manera más fluida. Entonces DevSecOps fue el camino de DevOps, DevSecOps, Platform, pero el Platform Engineering pues tendrá que ser el destino. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué es el destino de DevSecOps? Vamos a ir por qué limitó al DevSecOps. Es la escalabilidad, muy bien, ¿vale? Pero ¿qué limitó? ¿Qué se limitó? Su propia automatización. Lo que hicimos fue que quisimos automatizarlo todo y ¿qué pasó? Pues metimos un montón de controles, metimos un montón de scripts, metimos un montón de herramientas, ¿no? De verdad, metimos un montón de herramientas ahí. Uno para pull request. Pues para pull request tenemos el secret scanning, tenemos una IA que te ayuda para no sé cuánto, tenemos la conexión de Sonar Cloud, tenemos no sé cuánto. Entonces, claro, al final tenías como, sin exagerar, 5 o 6 cosas que iban corriendo ahí a la vez, ¿vale? Pero, claro, tiene sentido. Habría que planteárselo. Entonces, limitó su propia automatización. Entonces, claro, hicimos el qué, pero no le dimos mucha cuenta en el cómo, ¿no? Que es lo que intento ahora transmitir con el producto, ¿no? Y ahí viene la parte de DevSecOps con Platform Engineering. Platform Engineering intenta hacer el cómo y sobre todo intenta transmitir todo eso a través de una experiencia para los ingenieros. Entonces, eso es un enfoque que básicamente cambiamos, ¿no? Más allá de hacer un único proyecto, ¿no? Porque me lo están pidiendo, están llorando, están chillando porque ese departamento necesita un despliegue en un proyecto nuevo, con un tipo de servicio nuevo y tenemos que automatizar y ya, ¿no? No. Aquí lo que tenemos que hacer es ¿cómo? Como un producto, que nosotros tenemos un producto que lo vendemos y tienen que venir y ya nosotros decidimos cómo tiene que ser, bajo pues todo el paradigma que tenemos de seguridad, calidad, etcétera, ¿no? Entonces, súper importante que ya no basta con automatizar, sino que debemos diseñar pues eso, que ya no tratamos de automatizar, sino tenemos que crear experiencias que sean útiles para los ingenieros, ¿no? Y esa es la esencia, ahí es donde cambiamos todo. Entonces, claro, ¿qué es Platform Engineering? ¿Alguien me ayuda? Aquí yo pregunto, igual me podéis preguntar también cualquier cosa y así nos mantenemos
activos. ¿Qué creéis que es Platform Engineering? ¿Qué tiene que hacer? Etcétera. ¿Qué defiende? Correcto, eso es. Básicamente para habilitar a los equipos, ¿no? Y entregar de una forma más segura también, pero sobre todo de una experiencia más fluida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no tenemos que tener muchas herramientas, sino tener una visión, una estrategia, una gobernanza y un cómo hacer dentro de la cultura de la empresa para que eso vaya acorde a los ingenieros, ¿no? Entonces vamos a entrar allí más en cada ese concepto y ver exactamente. Entonces, ¿qué es un Internal Developer Platform? Dentro de Platform Engineering pues se habla mucho de IDP. ¿Lo conocéis? ¿Alguien no lo conoce? Vale. Bien. Internal Developer Platform no lo conocéis y el portal supongo que tampoco, ¿no? Vale. ¿Qué creéis que es? ¿Es una herramienta? ¿Sí? No. Este es el producto interno, ¿vale? El Internal Developer Platform hay muchas formas de hacerlo. Yo siempre defiendo, porque hay mucha gente que dice, es que el Internal Developer Platform ya tiene que ser una página web donde tú clicas, quiero un proyecto, etcétera, tal, y lo automatice el Azure DevOps, me cree el repositorio, me cree el YAML, me cree la infraestructura, lo despliegue, lo securice, etcétera, ¿no? Digo, ojo, no. Eso ya es la foto final, ¿vale? Para mí una plataforma es tan sencillo que vosotros podéis crear scripts, templates, documentarlo y que el propio ingeniero lo pueda utilizar. Ya estás siendo una plataforma, no una plataforma, etcétera, muy tal, pero ya estás acercándote a que tú estás tagueando esos componentes, versionándolo, lo que sea, pero ya estás presentando una forma muy sencilla, un camino, ¿vale? Lo veremos, un golden path, para que lo elijan y puedan usarlo siempre cuando quieran, ¿no? Entonces, para mí esa es la fase 1, que es por donde deberíamos de empezar. Obviamente, ahora iremos a ver lo que es un poco el Internal Developer Platform, ¿vale? Que es al final, estamos muy centrados en el DevX. ¿Qué significa? El Developer Experience, la experiencia. Si os veis, todo ahora mismo ronda a la experiencia y a que tanto los clientes como los ingenieros estén a gusto. ¿Por qué? ¿Por qué viene ese movimiento? Porque cada vez es un mundo más técnico, más tecnológico. Entonces, ¿quién está cogiendo muchísima fuerza? Aunque ahora mismo estamos en un mundo donde las empresas pues están reorganizándose, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde estamos metiendo ahora más core y más importancia? Los ingenieros, llegará un momento de que los ingenieros tenemos que saber de negocio, tenemos que saber de producto, tenemos que entender bien, porque seremos los que al final estamos creando las soluciones, estamos diseñando. Entonces, yo cuando entré a informática es que en National Nederlanden mismo, los primeros años, yo no sabía ni qué productos vendíamos, ¿sabes? Yo teníamos que hacer estas cosas aquí, esta página web, esta pantalla, no sé qué, conectar aquí, ya está, ¿no? Pero no, tenemos que empezar a saber. Entonces, perdón, aquí la estructura cambia un poquito, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos aquí Platform Engineering Team, tenemos al SRE, tenemos en medio el Internal Developer Platform, ¿y quiénes lo van a consumir? Pues ahora los llamados Application Development Teams. Son ingenieros de aplicaciones, que lo veremos más adelante, pero primero lo que quiero enseñaros es Platform Engineering Team, ¿qué hace? Pues construye y mantiene esa plataforma, ¿vale? Que esa plataforma que puede tener varios colores. El SRE, ¿sabéis lo que es el SRE? Sí, ¿no?
¿vale? Pues ellos colaboran y aportan para que Platform Engineering, el Internal Developer Portal o Platform, esté como tenga que estar, arriba, corriendo, funcionando y que nunca se caiga, ¿vale? Y finalmente tenemos el Application Developer Portal. Bueno, aquí en Platform Engineering Team pues vamos a tener un montón de equipos, ¿no? Eso ya depende de cómo lo queremos que cada uno se organice. Cada cultura, cada empresa va a tener sus propios equipos, pero tiene que haber un owner, un manager como producto que lo lleve y lo guíe. Ingenieros de plataforma, ya cambia la cosa. Antes éramos desarrolladores, luego en DevOps necesitábamos saber un poquito de Dev, ¿no? Y Ops, ¿no? Que es la parte de infra y demás. Pero es que aquí ahora con el portal y demás, que básicamente va a ser una web, pues tenemos que saber un poco de todo. Front, back, networking, comunicaciones, etcétera, ¿no? Es importante. Vamos a tener gente también que sepa más de infra y gente que sepa más un poco de plataforma. ¿Por qué? Porque habrá gente que va a estar automatizando, pues desplegar Terraform, desplegar infraestructura, mantener esas conexiones abiertas, etcétera, o correctas, que estén dentro del compliance, que si el Docker, Container Apps y todo este tema, ¿no? Pero luego vamos a tener Platform Engineering que van a construir sobre Azure DevOps, que podemos meter pestañas, que podemos meter pantallas, que podemos integrarnos con Azure DevOps para mostrar más datos, ¿no? Vamos a tener gente del Platform que vamos a construir esa web, que básicamente es en el Spotify Backstage, luego os lo enseño. Que es, digamos que ya es una plataforma que Spotify hace mucho tiempo lo ha desarrollado, lo ha soltado y lo mejor es que usemos eso, nosotros lo usamos también, es usarlo eso. Tiene dos formas, autoalojado y ahí ya con React, pues customizarlo lo que quieras o usar el de Spotify, el hosted, o también hay otra que también es bastante famoso que es Portio, pero ya está hosteado, ya lo tienes que pagar, etcétera. Pero bueno, como lo veáis, ¿no? Creo que se está tirando más por el de Backstage, porque es al final open source, puedes cogerlo y darle la vuelta a todo eso. Tiene un montón de conectores y está muy bien. Vale, el foco principal del SR, lo que hemos dicho, mantenerlo arriba y funcionando, todo muy bien. Y arriba, estos son los ingenieros básicamente, pues los que hacen el plan code test del DevOps. Son equipos agile. Eligen el self-service para consumir el Internal Developer Platform. Consumen los Golden Path, que son, digamos, los caminos allanados desde Platform Engineering para que puedas crear, desplegar, controlar, medir con la observabilidad y demás de una manera automatizada, fácil y ya out of the box, ¿no? Ya lo tienes. Nosotros ya lo hemos definido así. Y lo más importante, que hace focus en el business logic. Ellos se olvidan de lo que acabamos de hablar, se olvidan de tener que crearlo, el repo, cómo lo tienes que crear, cómo lo tienes que desplegar, etcétera. Nosotros es una forma de que tenemos que, con la experiencia, hacerlo muy fácil para que ellos se centren en poder entregar y entregar y entregar valor al negocio. Que su trabajo pasa a ser íntegramente en hablar con negocio, qué es lo que necesitan y desarrollar las APIs, las aplicaciones, la función, Logic Apps, lo que sea, lo que se estén haciendo y lo que sea que la empresa soporte dentro de Platform Engineering, ¿no? Porque cada cosa que estáis haciendo, si trabajáis con Logic Apps, pues Logic Apps tiene que poder soportar para que el Platform Engineering lo sepa, lo automatice, en el Platform lo puedas usar, etcétera. Entonces, lo hacemos un poquito más grande, lo que es el Internal Platform Developer Portal. Entonces, todo esto es simplemente para conseguir ganar más, ¿eh? O sea, tú aquí el Platform Engineering te lo sacas así de la mano así para decir, es que hacemos todo esto por lo que valemos más. Pero básicamente es muy sencillo. Lo que os he dicho, plataforma no tiene que tener la foto final. La plataforma puede empezar con pequeños pasos que sean repetibles. Y, ojo, muy importante, que sean escalables, ¿vale?
Eso sí que lo tenemos que pensar. Pero básicamente vamos a tener un Developer Control Plane, donde básicamente aquí podemos tener un Developer Portal, el del Backstage, ¿vale? O otros, como hemos dicho antes, o podemos hacerlo vía API, o podemos empezar a usar código a secas, publicarlo en un GitHub o dentro de Azure Repos o donde sea, y que lo usen, ¿no? Que tengan acceso todos los ingenieros ahí y que lo puedan usar. Todo eso nos vale. Y luego pues vamos a tener el Integration y Delivery, que es básicamente hacer CI/CD, ¿no? Los pipelines estandarizados, templatizados, que solo usen esos, ¿no? O controlar más o menos que vayan adoptando cada vez más. Aquí hay siempre dos opciones. Platform Engineering siempre recomienda que la plataforma lo quieran usar los ingenieros, ¿no? Pero la realidad, ¿qué es? Pues entras en una empresa y dicen, todo el mundo a usar pues, estos caminos, ¿no? Platform Engineering, que usen estos pipelines, que usen esta manera de estandarización, de despliegue, de Terraform, ¿no? Entonces, la plataforma tiene que estar preparada. Idílicamente la gente tiene que ir, pero normalmente en todas las empresas es como una impuesta de a todo el mundo a usar esto. Y quien no use, vamos a verlo, a ver quién lo está usando y ver por qué, ¿no? Entonces la integración es la parte de orquestador, CI/CD, etcétera, la monitorización, la observabilidad, que vamos a entrar también un poquito más a fondo adelante. El Security Plane, pues la verdad es que toma mucho, pero mucho foco y mucha importancia, porque empezamos a desplegar todo y de una manera estándar. Claro, cualquier fallo, no sé si visteis lo del NPM que pasó hace poco. Claro, ¿a quién empiezan a tocar en la puerta? Pues al departamento de Platform Engineering, al primero. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo lo cortamos? ¿Y no lo has podido prever? Todo eso llega a ser muy crítico porque le estás dando un servicio a una compañía. Puede ser grande o pequeña, ¿vale? Luego lo vemos porque eso tiene niveles bastante diversas, ¿no? Pues podéis ser una empresa muy pequeña, ahí ya valorad si tiene sentido o no hacer un Platform Engineering. Básicamente, crear un departamento de Platform Engineering y hacer un Internal Developer Platform es porque es una empresa ya grande, ¿no? Sois bastantes desarrolladores y que necesitáis tener un estándar único. Pero, como siempre digo, a pequeña escala funciona muy bien también y no hay que hacer esta inversión tan grande. Y nada, pues los Golden Path, lo que hemos dicho ahora, que son flujos que van yendo según nuestros estándares, nuestro compliance, nuestra seguridad, nuestra calidad, ¿no? Entonces, un ejemplo muy bueno, ahora os pondré también un link para que vayáis a la comunidad de plataforma, que es muy buena. No sé si aún no habéis entrado, si no os lo recomiendo porque hacen un evento al año muy grande que está muy bien y luego todos los recursos que hay ahí, es increíble. Y si no recuerdo mal, cada 2 semanas o una vez al mes, pues tenemos un community de Backstage, que es el de Spotify, el que os comenté, del portal que se están construyendo, y dieron este ejemplo de Expedia, donde, claro, aquí se ve muy claro, porque ellos, el grupo de Expedia, pues son un montón de empresas, pero un montón de empresas, y dentro habrá un montón de ingenieros, que eso lo que hacía es que el ecosistema del developer era gigante, ¿no? Y muy variopinto. Nada tenía que ver, ¿no? De cómo lo hacía una persona, que cómo lo hacía un equipo y cómo lo hacía una empresa dentro del grupo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué era su objetivo? Que más o menos alinearlo. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? Ahí en la charla, que no quería cogerlo todo y ponerlo aquí, ¿no? Pero en la charla básicamente lo que hicieron fue pues montar un departamento de plataforma, de Platform Engineering, y crear una plataforma interna para todos ellos
crear los Golden Path, es decir, un Golden Path para crear APIs, un Golden Path para crear webs de React Native si tuviesen, de functions, etcétera, ¿no? Y hacerlo todo tan bien que todas las empresas empezaron a usar el del grupo. Y al final consiguieron que todo esto, o sea, esto es un caso de éxito, seguramente a lo mejor consiguieron un 50, un 40% de migración, ¿no? Pero consiguieron que casi todas las empresas estuviesen usando los Golden Path, que al final están metidos dentro de unas mismas reglas, misma seguridad, misma calidad, mismos servicios, bajando costes, aumentando el despliegue, porque al final si tú lo tienes automatizado de que una API tú lo creas donde lo tienes que crear, ¿no? Pues tú al final en una pantalla de Developer Platform te sale y dices el nombre de la API que quieres desplegar, ¿dónde? Pues en este Azure DevOps. ¿Y dónde lo quieres? ¿Integración, aceptación, tal? Pues haces un par de configuraciones y por detrás lo que nosotros tenemos que automatizar es la creación del repo, es la creación de Terraform, es el despliegue, es el networking, todo. Todo esto que al final te puede llevar unos minutos, antes te dura días, porque si es que nosotros aún tenemos cosas que no van por nuestros Golden Path, ¿no? Por nuestros pipelines. Y claro, tienes que ir y decir, hostia, pues esto, no, es que tengo que llamar a Cloud para que nos habilite esto. Y cuando estás ahí, no, espérate, y ahora el de seguridad, porque aquí no nos está. Y bueno, ya tenemos, cuando tenemos todo esto ya puesto, claro, ¿y cómo se despliega? No, es que el de infra venía y cogía este archivo. Yo, pues todo eso que se queda muy antaño, pues cambiamos, ¿no? Entonces, aquí cambia todo. La plataforma como producto es lo que tenemos que tener en mente. Entonces, hasta que no cambiemos esto, no vamos a poder empezar a ofrecer valor real hacia nuestros ingenieros y, sobre todo, a nuestros jefes para que digan, vale, este departamento es útil, o este equipo es útil, o como se haya creado, ¿no? Bajo el paraguas de IT. Pero es súper importante venderlo. Siempre hay gente muy lista que siempre dice que antes de hacerlo hay que parecerlo. Hay que hacerse esa plataforma y ver que funciona muy bien antes de incluso de implementarlo. Entonces, marketing. Hay que venderlo. Los ingenieros somos malísimos vendiendo. Entonces, tenemos que cambiar el chip y tenemos que empezar a conocer a los usuarios. ¿Cuáles son nuestros usuarios? ¿Vale? Nosotros mismos, los developers, los ingenieros. Entonces, es muy curioso porque yo cuando estaba en esa tesitura, pues yo es que he pasado por todo, de tener que estar desarrollando, porque venían un montón de incidencias, un montón de peticiones, un montón de cosas de que esto tiene que estar automatizado, pero para un business case de no sé cuánto necesitamos meter a lo mejor el despliegue de un tipo nuevo de producto y dices tú, tienes un montón de cosas y estás en el flow de proyecto, ¿no? Estás en el flow de Kanban, de que me entras, saco, ¿no? Entonces es muy importante pararse, pensarlo como un producto y conocer a los usuarios. ¿Vale? Puede parecer una tontería, pero es que entrar, hablar y preguntar un poco todo y recopilar, simplemente hacer un barrido y recopilar cómo funciona todo, entenderlo, tenerlo en un diagrama y a partir de ahí ya cada feedback lo puedas tener en perspectiva, cambia totalmente el juego. Cambia totalmente porque antes lo que a ti te decían y lo cogías porque era como te vienen a pedir y tienes que hacerlo sí o sí, vale, cojo tu feedback, muchas gracias, lo vemos con el equipo y ya, si nos cuadra te lo decimos que lo vamos a hacer así y si no, venimos con alternativas que para nosotros será mejor y para la experiencia en general va a ser mejor. Pero sobre todo conocerlo, es que si no lo conocéis, si no conocéis lo que es
todo el funcionamiento, muy difícil vamos a poder ofrecer un servicio bueno. Entonces, ¿para eso qué? Tenemos que tener métricas, pero de valor, ¿vale? Con estos tres podemos hacerlo, es tan sencillo y podemos hacer un cambio tan radical en nuestro trabajo que yo lo recomiendo muy mucho, ¿vale? Es simplemente la adopción, la satisfacción y el valor de tiempo. O sea, lo que nosotros queremos saber es si vamos bien o vamos mal, ¿no? Pues para eso lo primero que tenemos que saber es la adopción. ¿Cuántos equipos lo están empezando a usar? ¿Cuántos están usando los Golden Path? ¿Cuántos no? ¿Cuántos están fuera? ¿Cuántos están usando IDP o no? Hacer de vez en cuando el NPS o el Developer Satisfaction Survey es que viene muy bien. Da miedo, pero hay que hacerlo. Si os sale mal, pues hay que mejorar, ¿no? Pero es que si no se hace, estamos siempre en una ilusión de que es necesario, es que mejoramos, es que mira, sí, pero tenemos fallos, pero es que mira cómo funciona en estos casos, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está el feedback real, ¿no? Que es el de los ingenieros, que muchas veces no lo queremos oír, ¿eh? Muchas veces decimos, es que este muy quejica, este es que no lo hace bien, es que pues si no lo hace bien, vamos a pensar por qué no lo hace bien, porque igual no es tan intuitivo lo que para nosotros sí lo es, ¿no? Que nosotros estamos día a día desarrollando esas plataformas. Habrá que hacerlo para que sea usable, igual que en un cliente normal. Entonces ahí cambia todo. Y el tiempo. El tiempo es súper importante. El primer deploy, el lead time, etcétera, las métricas de DORA, ¿vale? Es súper importante que todo esto pues vayamos preguntando y vayamos intentando mejorar, ¿vale? Entonces, si esas tres métricas suben, es porque tu plataforma pues, va creciendo y va mejorando. Golden Path. Ya sabemos lo que es, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Vale, pues es una forma recomendada, ¿no? Opcional, pero que si lo coges es un caminito súper precioso para observar las vistas con sol, con la playa al lado, ¿vale? Si te sales de ahí, pues empiezas a lo que estabas haciendo antes. Pégate con el framework, pégate con las tecnologías, pégate para que pases por todos los entornos de una manera más compliance, con seguridad, etcétera, etcétera. Horrible, va a ser horrible. Entonces, tenemos que hacer que esos Golden Path sean lo más. Sean que todo el mundo, o sea, yo recuerdo que cuando empezamos a desarrollar en mi empresa, nadie lo quería usar, pero nadie, o sea, era increíble que no querían ni escucharlo, que eran simplemente unas pipelines que hacían un CI/CD, lo que al principio os dije, ¿no? Pues, es que no es que ayudaba mucho, pero sí, o sea, había un montón de manualidades, de aprobación manual, de check seguridad, etcétera, o sea, que el proceso se paraba. Pero una vez que lo teníamos montado y lo hacían, decían, no, esto es una maravilla, no, yo no quiero volver atrás, no quiero tener solo esto. Pues ya esa es la sensación que tenemos que conseguir con los Golden Path. Nosotros aquí, es un pequeño ejemplo, lo que tenemos aquí, bastante antiguo, de templates, de pipelines que usamos nosotros. ¿En qué nos centramos? Nos centramos básicamente en que ellos no tengan que desarrollar nada, sino que esto es un YAML de configuración. Nosotros aquí lo exponemos como si fuera una API, pero es un YAML de configuración para decirnos, oye, dime qué componentes dentro del proyecto estás intentando desplegar. ¿Es una API, es una función, es una Logic App, es un React Native, etcétera, ¿no? Dime un par de cosas, como de qué tipo es, cómo se llama, en qué versión estás, qué sufijo quieres, etcétera, ¿no? En qué entornos quieres desplegarlo con sus secretos, etcétera. Y a partir de aquí, nosotros, súper importante, tener esta palabra de extend en el YAML, porque te aseguras que este YAML, tú luego aquí por debajo o arriba, no puedan meter otros scripts ni otras cosas, ¿no? Cuando haces un extend, ya por debajo de esto, ya todos son nuestros templates versionados. Y con eso lo que haces es construir todo el pipeline que necesites, ¿no?
Entonces nosotros hemos empezado así, funciona muy bien, tagueado, versionado, y este ya es una plataforma per se, cuando lo teníamos. ¿Por qué? Porque cada vez que cambiábamos algo, lo anunciábamos, lo documentábamos, lo publicábamos, en plan, tienes estos nuevos componentes que desplegar, tenemos breaking changes, ahora si actualizas a esto, es importante que esto lo incluyas, porque si no te va a fallar, esto vuelve a ser opcional, etc. Habían un montón de cambios, ¿no? Porque antes todo lo que había aquí se desplegaba siempre. Pues había un feedback que decía, no, es que yo no quiero desplegar todo, ¿no? Quiero elegir dentro de mi proyecto qué componente desplegar. Cambio de estructura para que tú aquí pues, pudieses elegir qué desplegar. Antes lo versionábamos, teníamos el Artifact Deployments, al final en vez de Git lo que hacíamos es creábamos el artefacto, lo versionamos, Git en tag, y a partir de ahí nosotros cada vez que ellos quisieran desplegábamos el artefacto siempre. Nos venía muy bien. ¿Qué pasa? Que ahora que lo querían desplegar componente por componente, teníamos que empezar a versionar cada componente, tener los tags por componente, en Azure por componente, etcétera, ¿no? Pero bueno, una vez conseguido, para nosotros esa era la cultura, que ellos querían desplegarlo por componente y todos muy felices. Entonces nos centramos siempre en esa experiencia, ¿no? Sobre todo el tiempo que ellos tardan y la satisfacción que ellos tienen. Tenemos que centrarnos demasiado en eso y mejorarlo. Y ya pues iremos cada vez, bueno, aquí ponía, pues el repo vacío al deploy en 30 minutos, pues eso es lo que hay que conseguir, ¿no? No siempre se puede, pero cuando se hace está muy guay, ¿no? Está muy guay. Luego, lo que hemos dicho al principio, DevSecOps, meter un montón de validaciones y etcétera, ¿no? El gobierno no es bloquear, ¿vale? Nosotros empezamos bloqueando todo, pero todo. Bloqueamos hasta permisos para poder borrar ramas, ¿no? O sea, cuando entramos con seguridad y con calidad y con IT Assessment, pues hay un equipo ahí detrás, pues claro, es mucho de seguridad, entonces hay que llevar cuidado, hay que llevar una balanza porque entras como un todoterreno, lo bloqueas todo para tener el control y dices, ups, no, esto no es plataforma, esto no es lo que queremos, ¿no? Entonces es muy importante que tengas policy as code, validaciones automáticas. ¿Qué hacemos? En pull requests, por ejemplo, nosotros lo que hemos dicho, el pipeline, lo que tenemos es un YAML de configuración. Claro, ese YAML de configuración va en cada proyecto. Entonces, ¿te fías de un desarrollador? No. ¿Vale? O sea, ¿es importante fiarte? Sí. Pero tienes que tener una observabilidad, una gobernanza por encima para decir, ojo, no, esto lo que acabas de hacer no es correcto, ¿no? Entonces es muy importante tener validaciones automáticas. Nosotros pues en los pull requests lo que tenemos que hacer es, cada vez que alguien toca los YAML, validar con un esquema, validar contrastado con nuestro YAML por si todo cuadra. Que luego, dentro de lo que ellos pueden cambiar, que lo cambien todo lo que quieran. Pero la estructura que nosotros validamos como compliance, como correcto, todo eso esté bien, ¿no? El policy que sea as code. Nosotros, al principio, ¿qué hacíamos? Pues teníamos una persona que entrábamos y decía, venga, ¿tú qué quieres? Venga, pues aquí te doy permiso, y aquí también, y ahí que no se me olvide entrar en repositorio y en esa rama darte este permiso y meter los builds y meter tal, ¿no? Eso es insostenible. Lo que tenemos que hacer, que tiene una API muy bonita, Azure, por ejemplo, o cualquier otro lado, y que todas las policies vayan por código. O sea, todo esto es mínimo para que al principio más o menos funcione bien, ¿no? ¿Podemos empezar a hacerlo de manera manual? Sí. ¿Empezaremos a funcionar como plataforma? Sí. ¿Es sostenible? Para nada. ¿Vale? O sea, en cuando crezca un poco, no tienes control, porque ya no sabes cómo está cada cosa. Y luego tener feedback constructivo. Es decir,
no ir y decir, te bloqueo, ¿vale? O sea, tenemos que explicarlo muy bien. ¿Por qué? Entonces, bueno, tiene que haber IA en todo. Entonces, hay que meter IA en plataforma también. Entonces, en una manera donde nosotros podemos ver que funciona regularmente bien es pues si tienes ya un template bien estructurado y quieres que se genere de manera automática, ¿no? Para que le digas, yo estoy desplegando estos códigos, no sé cuánto, y quiero esto, genérame un CICD estándar, pues te lo genera. Utilidad, pues la que tú quieras darle, ¿no? Ahora mismo. O sea, puedes entrar a nuestro wiki, copiar y pegar, o usar la IA, vale, usar la IA y que te lo cree. Lo que sí que hemos visto que funciona en los pull requests es que te analiza y te va dando security tips o cambios o etcétera. Eso nos vale muy bien, ¿no? O sea, que hay herramientas que te conectan con Sonar Cloud, etcétera, y te van diciendo esas mejoras. Ahí está muy guay. Ahí está muy guay. Entonces, vamos un poco más rápida. Métricas que hemos dicho. La de Dora y la de Space, ¿vale? Vamos a entrar. Los primeros tres que os he dicho, ya es un gran cambio. Pero aquí, las Dora Metrics y las de Space, pues son dos indicadores muy importantes, muy buenas. Y sobre todo las Dora Metrics, Deployment Frequency, pues nosotros lo que hacíamos eran, ¿sabéis las decorators de las pipelines que tienen? O sea, tú cuando creas unos pipelines, pues tienes unos decorators que se ejecutan siempre, ¿no? Pues eso nos viene muy bien para saber los que no utilizan nuestros pipelines, nuestros Golden Path, ¿no? Para tener un poco esa información. Luego lo que preferimos es dentro de nuestros Golden Path meter ya métricas más exactas, es decir, de qué tag están haciendo, de qué tipos que están desplegando, exactamente cómo lo están haciendo dentro de nuestra plataforma, ¿no? Entonces tenemos datos muy interesantes ahí, pero eso ya es dentro de nuestro Golden Path, metemos los puntos de trazas para guardarlo. Entonces todo eso al final se transforma en Deployment Frequency, pues todos los que se han desplegado a producción, pues nosotros sabemos qué versión, qué artefacto, dónde, etcétera, han desplegado. Y por decorators, todos los que se han desplegado en environments productivos, pero que no van a nuestro Golden Path, ¿no? Lead time for change, pues básicamente ahí lo que hacemos nosotros, no sé si es exactamente correcto, pero cuando tú despliegas en producción, pues el primer commit que le sigue, le restamos al siguiente vez que se despliega a producción. Para nosotros ese es el lead time. ¿Correcto o no? Nos vale. Vale, pues a nosotros el primer commit ya estás empezando a hacer algo nuevo ahí, hasta que la próxima vez se despliegue. ¿Que puedes hilar más fino teniendo el control del feature con el pull request, con no sé cuántos? Sí. ¿Merece la pena? Igual si el jefe viene y pues sí, merecerá la pena y hacerlo, ¿no? Pero nos vale como métrica, nos va muy bien. Change failure rate, pues lo mismo. Para nosotros, pipeline que falla hasta pipeline que se despliega en ese entorno, en ese componente de manera correcta, ¿vale? Perdón, ahí son los que fallan, todos los despliegues que fallan, y abajo era el mean time to recovery, el que cuando falla el despliegue, hasta el tiempo que pasa hasta que lo vuelves a corregir en producción, ¿no? En el space yo no le echaría mucha cuenta porque al final son muy importantes, pero lo que más me interesa es la satisfacción, el activity de commits, etcétera. A mí me da igual, siempre he odiado eso de... Fui el primero que hizo, oh, mira, qué observabilidad tengo. Y dices, esto no es observabilidad ninguna, ¿no? Pues ¿cuántos commits hacían? ¿Cuántos despliegues hacían? ¿Para qué te sirve? No te sirve para nada, en realidad. Pero sí que lo que hemos visto, la adopción, satisfacción, pero aquí lo que más me gusta es la efficiency, el flow. Lo que quiere decir es un poco, gracias a nuestra plataforma, los desarrolladores con cuánto tiempo más
en flow están, ¿no? O sea, no tienen llamadas, interrupciones, no va, tiempo, pérdida de aprobaciones o pull request bloqueado o pipeline que no falla, ¿no? ¿En cuánto tiempo están en flow? Y antes de que me echen, pues lo que hay que tener mucho ojo es si Dora va mejorando en métricas. Tenéis que ver también que si los paces, o los primeros que hemos hecho, o esto un poco más en detalle, baja, eso es insostenible, porque estamos trabajando como burros, ¿no? Estamos empezando a entregar rápido, pero mal, ¿no? Todo mal. Vale, pues aquí es un poco, si queréis echarle una foto a esto, para crear encuestas que nos pueden ir muy bien, que es de lo que va la charla, de empezar a crear como un producto, de empezar a pensar como un producto, empezar a hacer encuestas, empezar a intentar obtener feedback, empezar a tener esa experiencia hacia los developers y empezar a vender mejor hacia arriba de que esto vale porque estamos mejorando estos indicadores, ¿vale? ¿Qué no medir? Para mí es esto, ¿vale? Estas cosas para mí no tienen sentido, seguramente para alguien sí, pero no me dice nada los números de commits o builds lanzados o repos creados o cosas así, que para mí no es un valor real de lo que influye, sino todo lo anterior que hemos mostrado. Go to market interno, ¿vale? Normalmente lanzábamos y anunciábamos y ya está, pero es que aquí hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo como cuando lanzamos con National Nightline el producto y nos vamos a cenar y para arriba, o cualquier empresa, pues igual. O sea, tenemos que, si podéis hacer un vídeo, hacerlo. Si podéis documentarlo y juntarlo y hacerlo en persona, hacerlo. Si queréis, hacerlo. Vale, me voy. Tener adopción progresiva, ¿vale? Súper importante. Para que nosotros las primeras veces tuvimos la genial idea de tener nuestra Golden Path en main, sin taguear ni nada. Decimos, si es que pues, cuando lo mergeamos pues lo van a tener todo el mundo, no tenemos que lidiar con tags y eso tiene que deprecarlo, esto no. Graso error, ¿vale? O sea, hacer beta, early adopters, champion internos, tener MVPs internos. Yo tengo gente interna que les digo, tú eres un MVP porque tal, pues se crean así más guay y colaboran más. Cultura y personas, ¿vale? Es que sin cultura no tenéis plataforma. Nosotros cada 2 semanas nos juntamos como Platform Inner Circle, donde nosotros nos juntamos, todos los ingenieros cogemos feedback, nosotros enseñamos novedades, ellos van enseñando cosas que van haciendo, vamos comentando sobre proyectos que tienen en real que entregar, a ver cómo vamos en ambos sitios, nosotros como ingenieros de plataforma, ellos como app developers que están ligados al negocio. Entonces estamos intentando siempre tener ese contacto y crear eventos cada 2 semanas de charlas, de networking, community interno. Es súper importante porque si no hacéis eso, la gente es que no tiene esa empatía, ¿vale? Entonces aquí es donde vengo, que no es más automatizaciones, sino es tener más empatía. O sea, cuando empezamos a pensar en producto, empezamos a tener en cliente, empezamos a tener los ingenieros en el centro, lo que tenemos que empezar a tener es empatía hacia qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos entregando. Si vamos con ese mindset, va a ir todo mucho mejor. Y por último, si queréis coger, este es el Platform Engineering.org, el sitio donde todo se habla de plataforma, luego hacen un evento online siempre de PlatformCon, tienen un Slack. Aquí encontraréis un montón de cosas acerca de plataforma que está muy bien. Y me voy. Y ya está. Muchísimas gracias a los sponsors. No pegarme, ¿vale? No pegarme. Y nada, si tenéis cualquier duda, me encontraréis por Soy Dachi por todos lados. Gracias.